Buen día. Hoy les vamos a exponer el capítulo 1 del Código Internacional de Nomenclatura para Algas, Hongos y Plantas, titulado Los taxones y sus rangos, presentado por Diana Victoria Lopero Yola y Yasmín Daniela Saldarriaga Rojas. En este Código Internacional de Nomenclatura, los grupos taxonómicos de cualquier rango serán llamados taxones y en singular taxón. Entonces, tendremos también fosilitaxones, que es aquel taxón cuyo nombre se basa en un tipo de fósil, exceptuando las diatomeas, que son un grupo de algas. Este dato es importante tenerlo en cuenta. Los fosilitaxones comprenden los restos de una o varias partes de un organismo original y también puede incluir una o varias fases de su ciclo de vida en ciertos estados de preservación. Estos estados dependerán de la descripción original del taxón y un ejemplo de fosilitaxón que les vamos a presentar es una especie denominada Protophaga alonensis que fue descrita por Arendt en 1995. La descripción de esta indica que es una fósil especie que incluye inflorescencias dicáceas de flores estaminadas con anteras que contienen granos de polen y frutos y cúpulas. Entonces, por lo tanto, incluye más de una parte y más de una fase de ciclo de vida. Entonces, por esa razón, es considerada un fosilitaxón. El artículo 2 nos indica que cada organismo individual pertenece a un número indefinido de taxones que se clasifican en un rango consecutivamente subordinado, de las cuales el más básico es la especie. Es decir, que cada rango pertenece a uno más grande, siendo el más básico de ellos la especie. Esta parte del artículo, el artículo 3, establece los rangos taxonómicos principales. Estos serán de mayor a menor y los rangos que tenemos son el reino, el filo, la clase, el orden, la familia, el género y la especie. Es importante aclarar que las especies y subdivisiones de géneros se deben asignar a un género y los taxones infraespecíficos, que son una clasificación que va después de la especie, se deben asignar a una especie, porque sus nombres son combinaciones. Sin embargo, también existe la posibilidad de que la posición de un taxón con respecto a los taxones de rango superior o de género quede incierta. Un ejemplo de este caso es el género Aptanthus, que fue descrito por Goldberg y Nelson en 1989 y fue descrito sin estar asignado a ninguna familia. Por último, en esta parte, también se habla de taxones híbridos que se denominan nototaxones y también tienen rangos. Los rangos principales de los nototaxones son notogénero y notoespecie. La adición noto indica el carácter híbrido que tiene esta especie o este género. También existen rangos taxonómicos secundarios que de menor a mayor son tribu, que se posiciona entre la familia y el género, la sección y la serie, que se posiciona entre el género y la especie, y la variedad y forma, que se posiciona debajo de la especie. Además de esto, en caso de que se quiera tener un mayor número de rangos taxonómicos, se le agrega el prefijo sub a los términos que indican los rangos principales o secundarios, como por ejemplo subreino, subfilo, subclase, suborden, subfamilia, subgénero y subespecie, entre otros. Es importante aclarar que pueden intercalarse o agregarse otros rangos, esto con la condición de que por ello no se introduzcan confusiones o errores. Los rangos subordinados son nototaxones, de los nototaxones son los mismos que los rangos subordinados de los taxones no híbridos, exceptuando que el notogénero es el rango más alto permitido. Por otro lado, en este código, cuando se habla de subdivisión de familia, se refiere solo a taxones de rango entre familia y género, mientras que subdivisión de género se refiere solo a taxones de rango entre género y especie.
También es importante aclarar que la nomenclatura de algunos parásitos como hongos no se rige por la disposición de este código debido a que no se reconocen como taxones caracterizados debido a la poca base fisiológica y morfológica de los mismos. En esta parte del artículo, que ya es el artículo 5, la última parte del primer capítulo, nos indica y son muy claros que el orden relativo de los rangos especificados en el artículo 3 y 4, que ya mencionamos antes, no debe ser alterado, es decir, que no puede tener ningún cambio ni modificación en ningún momento. Y pues eso sería todo de lo que habla el capítulo 1, perdón, y pues muchas gracias.